Buenas tardes a todos los estudiantes de licenciatura, de posgrado, a los profesores, maestros, investigadores y activistas sociales y líderes en general, bueno, público en general que nos acompañan la tarde de hoy. El segundo Congreso Educación Pública, el tercero Constitucional Traducciones y Traiciones, se realiza en el marco del 70 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en la conmemoración del 49 aniversario de la fundación de la entonces Facultad de Ciencias de la Educación, hoy Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Siendo las 4:01, instauro los trabajos de la mesa número 11, el tercero en el aula. En esta mesa serán ponentes la maestra Eva Paola Arenas Loera, con el trabajo intitulado Las palabras nuevas de la escuela mexicana, y el maestro Alejandro Daniel de Schoenstatt Ábalos Montoya, y también coautora de este trabajo, la maestra Eva Paola Arenas Loera. El trabajo se intitula Derecho a la educación en escuelas multigrado, contradicciones y posibilidades. Como moderadora, una servidora. Me voy a permitir leer el currículum del maestro Alejandro Daniel de Schoenstatt Ábalos Montoya. Es licenciado en Psicología, actualmente cursando estudios de posgrado en la maestría en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Guanajuato. Ha desarrollado su experiencia laboral en educación básica y media superior como docente y como asesor para escuelas multigrado en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Adelante, maestro, con su presentación. Gracias. Pues buenas tardes a los participantes, al comité organizador. Es un honor estar aquí, muy agradecido. Como ya mencionaban, pues voy a presentar el siguiente trabajo en el que voy a tratar de abordar y presentar algunas condiciones de las escuelas multigrado que contradicen a lo planteado en el artículo 3º constitucional, así también como algunas posibilidades que se plantean a raíz de las modificaciones que se hicieron en la ley a partir de mayo del 2019. Lo menciono como posibilidades porque pues vamos a ver si se trata de oportunidades o limitaciones para las escuelas multigrado. Y bueno, las escuelas multigrado actualmente pues son aquellas escuelas en las que los 6 grados de la educación primaria son atendidas por 1 a 5 docentes en una misma aula y en un mismo momento, al mismo tiempo. Escuelas en donde un docente ha trabajado con niños en nivel de educación primaria de distintas edades, pues han existido durante todo el siglo XX y actualmente representan las escuelas multigrado alrededor del 35.1% del total de escuelas. Esto nada más en relación a las primarias generales del país, aquellas que son operadas por la Secretaría de Educación de Guanajuato. La Secretaría de Educación Pública, perdón. Y bueno, durante el siglo XX, pues en México se impulsó una política de cobertura y expansión del sistema educativo mexicano en las regiones rurales. Este porcentaje de escuelas primarias que les mencionaba, pues se encuentran principalmente en regiones rurales del país. Y así ha sido pues, durante todo el siglo XX y se ha mantenido una tendencia durante el presente siglo. Sin embargo, en contraste a este impulso de esta política de cobertura y expansión, de este tipo de escuelas multigrado, a nivel nacional, a partir de los años 50, pues se fue instaurando un modelo de organización escolar graduado y
pues principalmente basado en las escuelas de entornos urbanos, en un ideal de escuela en el que hay un grupo homogéneo y pues en condiciones cercanas a las de un entorno urbano. Instaurar este modelo graduado pues ha generado una serie de limitaciones a la escuela multigrado en las regiones rurales del país. Al operar según modelos educativos basados en estas escuelas urbanas, en estos modelos que pues no pueden reflejarse en las condiciones en las que se encuentran las escuelas multigrado. Ceñirse al modelo graduado pues plantea una serie de retos que en conjunto con las condiciones socioeconómicas y de servicios públicos y procesos de marginación en las localidades rurales, pues han precarizado la enseñanza de los docentes y han configurado ambientes y logros de aprendizaje menos favorables para los alumnos de estas escuelas. Entonces, pues las escuelas multigrado constituyen una realidad que se contrapone a la educación que se plantea en el artículo 3 constitucional. Estas contradicciones pues pueden a lo mejor describirse en tres dimensiones, ¿no? Una dimensión pedagógica didáctica, en la que podemos encontrar que, por ejemplo, los maestros que llegan a estas escuelas no reciben una formación acorde a las condiciones de la escuela multigrado, no reciben ni una formación inicial y tampoco una formación continua, una capacitación durante el servicio que los apoye. Esto pues se relaciona con que a nivel institucional y organizacional no hay programas de estudios que, por ejemplo, se especialicen en este tipo de grupos multigrado. Bueno, en la dimensión contextual, como ya había mencionado, pues las condiciones socioeconómicas y de servicios públicos en las comunidades pues afectan de cierta manera el tipo de servicio que allí se presta, además de que las mismas escuelas pues carecen de infraestructura y equipamiento. Estas condiciones de la escuela multigrado pues se basan en que no se les ha integrado en la política pública, como mencionaba, a partir de los años 50, y el Estado ha operado según dos lógicas que yo encuentro en los trabajos que he revisado. Una visión de estas escuelas como escuelas incompletas, escuelas provisionales, incluso así se les llega a mencionar en documentos oficiales como escuelas incompletas, a partir de lo cual pues el Estado ha respondido a estas escuelas provisionales e incompletas con planteamientos de adecuaciones curriculares que son diseñadas a veces entre docentes y autoridades educativas, pero a las que no tienen en realidad una integración a nivel nacional, sino quedan más en esfuerzos a nivel regional o estatal. Una forma de abordar que sí ha sido muy significativa es, por ejemplo, la PEM 05, que que se dio en el 2005 y aún en día es recordada e incluso utilizada por los maestros, pero que a raíz durante el gobierno de la administración de Felipe Calderón, pues ya no se le dio seguimiento a este programa para las escuelas multigrado. Se ha respondido también con la dotación de materiales didácticos, pero pues esta dotación de materiales didácticos ha sido nada más en un sentido de cumplir requerimientos o metas administrativas. Se han trabajado también modelos de acompañamiento y formación docente a partir de estructuras que ocupan las funciones que ya tienen, por ejemplo, las supervisiones.
La otra lógica, pues, es la de reducción del gasto público, y esto se ha operado en la política a partir del cierre de escuelas y la concentración de alumnos en escuelas graduadas o completas. Este cierre de escuelas pues, se mantuvo durante la administración federal pasada. Se cerraron aproximadamente 288 escuelas rurales, según Paola Arteaga y Diego Juárez, en tan solo 2 años, de 2016 a 2018. Ahora, durante la administración actual, se realizaron algunas modificaciones al artículo 3, en las que se menciona específicamente las escuelas multigrado. No se les encontraba consideradas en el texto de la ley hasta entonces. En el artículo 3, pues, se menciona que se garantizará el fortalecimiento de instituciones de formación docente, para garantizar a los docentes el derecho a un sistema de formación integral, de capacitación y de actualización, así como de evaluaciones diagnósticas, así como la asignación de recursos directos a las escuelas. Otro punto importante en estas modificaciones es la derogación de la evaluación docente como se le venía realizando, la cual pues era un trámite administrativo más en el que se ocupaban los docentes. Cabe destacar que los maestros de escuelas multigrado, pues además de trabajar con su grupo, tienen algunos de ellos que realizar la función de dirección y encargarse pues de la gestión administrativa de la escuela, lo cual pues se agravaba hasta hace tiempo con todos los procesos de evaluación. Además, al artículo 43 de la Ley General de Educación, también se realizaron modificaciones en las que se considera las escuelas multigrado, y se menciona que pues, se garantizará para los docentes la capacitación del desarrollo de competencias, la realización de adecuaciones curriculares, la consideración de características de la comunidad y el involucramiento de madres y padres de familia o tutores, ¿no? Se trabajará para que los docentes puedan realizar todo esto. Las autoridades educativas, además, deberán promover condiciones pedagógicas, administrativas, de recursos didácticos, seguridad e infraestructura. Hasta ahora, pues eso se menciona en el texto de la ley, y pues parecen es un cambio cualitativo importante y cuantitativo, pues el ser consideradas estas escuelas en la ley, que se les enuncie, pero también es necesario, como mencionaban los ponentes en estos días anteriores, pues definir bien a qué se refiere, que no se quede en una ambigüedad. Por ejemplo, según el transitorio 16º de la Ley General de Educación, las autoridades educativas deben realizar acciones que atiendan a la superación gradual de la educación multigrado, ¿no? Entonces, bueno, cabría el cuestionamiento de a qué se refiere esta superación que se menciona en la ley, en qué términos es la superación de la educación multigrado. Si todo lo que se enunció en el artículo 3º, en el artículo 43 de la Ley General de Educación, son medidas provisionales, paliativas, en lo que llega esta superación o de qué se trata en realidad. ¿Por qué atiendo especialmente a esta parte de la superación? Por las políticas de cierre de escuelas que, como mencioné, se han promovido. Estas políticas, estos programas de cierre de escuelas y concentración de alumnos en centros escolares más grandes, pues están desprovistos de fundamentos pedagógicos y socioculturales, y en realidad pues se les enuncia más en términos nuevamente de reducción del gasto, bajo una lógica de que es más barato para el Estado pues mantener una escuela
grande en el que los maestros trabajen con alumnos de un mismo grado, pero con grupos de 40, 50 alumnos o más, en lugar de mantener pequeñas escuelas en las comunidades en las que un maestro pues trabaja nada más con 20. En cuestión de cobertura, pues resulta más rentable para el Estado el cierre de escuelas multigrado en las comunidades y concentrarlos en comunidades, en centros escolares de comunidades más grandes. Y bueno, hay un debate en cuanto a cuáles son los efectos verdaderos del cierre de escuelas, pero bueno, algunos que se han encontrado pues es la pérdida del nexo entre la comunidad y el Estado. En muchas regiones del país pues la escuela es la única institución eh, del gobierno que está presente en esos lugares. Otra pues es la desaparición de espacios que además de la función educativa pues sirven para la integración de las comunidades, como centros de reunión, incluso centros para el mismo aprendizaje de las familias de los alumnos. Otra pues es el desarraigo de las comunidades, de los alumnos que son concentrados en escuelas en otras comunidades, y pues también se ha encontrado la deserción escolar desde el nivel de educación básica, por las limitaciones que se enfrenta por el traslado, la permanencia de los alumnos en otros lugares distintos a sus comunidades. Bueno, y pues, ¿qué se propone que se debe hacer? Una, pues, es reformular cómo se conceptualiza y diseña el servicio educativo en escuelas multigrado, de considerarse como una forma transitoria de proveer servicios educativos a pasar a que se le considere como un modelo adecuado de atención en el que puedan plantearse prácticas innovadoras de enseñanza, organización y evaluación. Pasar de esta visión de que son escuelas incompletas, escuelas problema, incluso los resultados que se encuentran en estas escuelas se le atribuyen a la escuela, ¿no? A que es una escuela incompleta, una escuela mala, una escuela de segunda, de cierta forma se le menciona. Y pues la realidad es que se han encontrado esfuerzos de los mismos docentes para adaptarse justo al modelo graduado, para adaptarse a las limitaciones que se les plantean y desarrollar su práctica. Y entonces encontrar en la investigación estas prácticas, estos esfuerzos docentes de organización, pues hablan de que es factible que estas escuelas multigrado sean un modelo adecuado para las comunidades rurales de México. Y bueno, algunas reflexiones finales que yo haría. Una sería que la política educativa respecto a la escuela multigrado pues debe estar bien integrada y ser congruente en su visión y aplicación sistemática. Como mencionaban el día de ayer, la ley queda en una ambigüedad en la que pues se describe de una forma pues muy bonita, que incluso ya se ha dicho que resulta imposible. Entonces es necesario definir, ser concretos en el lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en cuestión de a qué se refiere la Ley General de Educación con esto de que se superará de forma gradual la educación multigrado. También pues es importante conocer y revalorar el fenómeno sobre el que se incide, conocer los esfuerzos de los docentes, de las comunidades que pues son respuestas a las limitaciones que se les han puesto a las escuelas y a las situaciones en las que están inmersos. Y bueno, entenderlas como este servicio educativo que no es incompleto, no es fruto de la escuela, sus resultados, sino es fruto de estas dimensiones que mencionaba, institucional, organizacional, del contexto y pedagógico-didáctica. Ay, perdón.
Y bueno, considerar también el abordaje desde otras pedagogías como la pedagogía social o la pedagogía social crítica, la pedagogía crítica, ya que aunque así se le enuncia de cierta forma en el modelo, por ejemplo, educativo pasado, 2017, en la práctica pues sigue de cierta forma imperando una visión de una pedagogía naturalista, ¿no? En la que estas escuelas multigrado, pues su condición es más bien una limitante en lugar de ser una fuente de una cierta ventaja para el aprendizaje de los alumnos. Y bueno, también una pregunta de si también se requeriría un sistema especializado y específico de evaluación para los alumnos como para los docentes que llegan a estas escuelas, de evaluación y de asignación también, porque, como mencionaba, muchas veces estos docentes es su primer experiencia laboral como maestros, y lo cierto es que no, bueno, los mismos docentes mencionan que no se sienten preparados para trabajar en este tipo de escuelas. Y bueno, de parte de mi participación sería todo.